Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia que tiene la utilización de una herramienta muy importante en las hojas de cálculo que se conoce con el nombre de macros. Vamos a entender la importancia que tienen y la ayuda que nos pueden dar, ya que nos facilitan el trabajo acortando los pasos que debemos hacer para conseguir el resultado que estamos buscando. El día de hoy utilizaremos esta herramienta en este archivo de ejemplo que tenemos acá y pues estaremos hablando sobre lo que es un macro para que ustedes entiendan la forma en que funciona. Un macro es básicamente como si estuviéramos haciendo una grabación de todos los pasos que estamos siguiendo, ya sea aplicar un formato, ya sea generar algún gráfico, correr alguna función, y todos esos pasos que nosotros realicemos mientras el macro está grabando quedarán después para que los podamos aplicar en otras hojas que tengamos dentro del mismo documento. Es importante mencionar que la primera vez que utilicemos un macro dentro de un documento de hojas de cálculo de Google, él mismo nos estará pidiendo autorización para que pueda seguir corriendo en el documento. Más adelante, cuando ya estemos grabando nuestro primer macro de ejemplo, vamos a ver la autorización que nos pide después para poder correr. En este caso también es importante mencionar que hay dos tipos de macros. Trabaja uno con valores absolutos y otros con valores relativos. Estaré mostrando un ejemplo de ambos para que podamos ver la diferencia entre cada uno y veamos cuál se ajusta más a lo que necesitamos en el momento de utilizar esta herramienta. Entonces damos paso a lo que sería grabar nuestro primer macro. En este caso, en la barra de menú, en herramientas, encontramos la opción que dice macros y tenemos la opción de grabar un macro. Acá cuando seleccionamos esto, pues automáticamente nos da la opción para elegir si vamos a utilizar referencias absolutas o referencias relativas. Vamos a trabajar de primero con referencias relativas para que ustedes puedan entender la diferencia y vean cómo funciona cada uno. En este caso, pues voy a utilizar esta tabla que, como ustedes se dan cuenta, no tiene ningún formato, no tiene nada, únicamente datos. Entonces vamos a comenzar grabando nuestro macro, seleccionando todo el rango de datos que querramos. En este caso, pues yo voy a hacer un ejemplo aplicándole un formato a la tabla. Entonces, de este momento ya está guardando el macro. Si ustedes se dan cuenta acá, este punto rojo intermitente indica pues que está siendo grabado. Vamos hacia la opción de formato en el menú, colores alternativos, y en este caso vamos a seleccionar que nos haga una tabla utilizando tonalidades en azul. Le decimos que estamos listos y en este momento, ya que completamos la acción que queríamos, que es darle formato a esta tabla, le vamos a decir guardar a nuestro macro para que detenga todo el proceso. Acá nos va a preguntar qué nombre le queremos poner a nuestro macro y pues le vamos a poner formato azul, solo como un ejemplo. No es necesario que sea este nombre, el nombre ustedes pueden personalizarlo acorde a lo que ustedes estén haciendo. Lo guardamos y vemos cómo nos aparece acá que ha sido guardado en la secuencia de comandos. En este caso, pues ya vemos entonces acá en el menú de herramientas, categoría de macros, y ya vemos que ahora nos aparece formato azul. Es el macro que acabamos de completar. ¿Qué pasos hicimos en ese macro? Pues básicamente seleccionamos el rango donde había información y le aplicamos colores, en este caso para que parezca una tabla. Entonces ya este es el macro que está guardado acá. Ahora dentro del mismo documento nos vamos a mover al segundo tab o a la segunda hoja. En este caso yo le coloqué el nombre relativo, pues es el ejemplo de formato relativo que vamos a usar en el macro. Y pues ¿cuál es la diferencia? Acá vamos a ver. ¿Qué pasa si en este caso al macro yo le dije que íbamos a grabar un total de 19 filas, que fue lo que seleccionamos en forma vertical, y en forma horizontal seleccionamos un total de 9 columnas? Entonces nuestro macro estaría trabajando de esa forma y ese sería la misma cantidad de rango que nos estaría seleccionando a la hora de que corramos el macro. En este caso estamos trabajando primero con el relativo, y para que ustedes entiendan cómo funciona, pues nos vamos a dar cuenta que si yo tengo posicionado en la celda C5
y en ese momento decido utilizar el macro que ya grabé, acá nos va a solicitar autorización, que era lo que les había mencionado al principio. Entonces dice que debemos continuar para que demos los permisos para que el macro corra. Luego les va a solicitar en qué usuario de Google, pues en este caso tiene que ser en el de ustedes cuando estén ingresados. Y por último les va a decir qué implica dar esta autorización. Si ustedes están de acuerdo, presionan permitir y con eso básicamente ya le estarían dando chance al macro a que corra. Esto es lo que hace el macro relativo. Si ustedes se dan cuenta de la celda en la que yo tenía seleccionada, que era C5, para la derecha y para abajo, aplicó el formato de la tabla que grabamos acorde al rango que habíamos seleccionado desde. Entonces eran 19 filas hacia abajo y 9 columnas hacia la derecha. No importa que en estos no hayan datos, si se dan cuenta, pues aquí lo aplicó. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dicen, si yo necesito que la tabla me la aplique desde acá y no me pase esto, que yo pues tenía seleccionado otra celda y lo voy a aplicar en donde yo no lo necesito. Es importante que entendamos entonces que a la hora de grabar un macro relativo, pues básicamente el macro se aplicaría del momento, en el momento en que lo apliquemos, perdón, se aplicaría desde la celda en la que yo tengo seleccionada en adelante. Así funcionaría el macro de tipo relativo. Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo en el que vamos a utilizar los macros de referencia absoluta. Entonces nos movemos a la tercera hoja en donde yo tengo otra tabla para enseñarles el ejemplo y pues vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a herramientas, macros y vamos a comenzar a grabar otro macro con la diferencia que esta vez vamos a utilizar referencias absolutas. De nuevo marcamos el rango de datos y ya que lo tenemos seleccionado, de nuevo nos vamos a formato, nos vamos a colores alternativos y en este caso vamos a seleccionar otro color solo para que ustedes vean la diferencia. Le vamos a poner un rojo, un anaranjado le vamos a poner. Decimos listo y le damos guardar. Entonces en este caso vamos a poner formato naranja. Le damos guardar y vemos que aquí ya se está guardando el macro que acabamos de hacer. En este caso, pues este macro con valores de referencia absolutos sí va a ser aplicado justo dentro del mismo rango, es decir, sí va a entender que no importa en qué punto del documento estemos ubicados, siempre va a tomar como referencia el A1 para iniciar y del A1 en adelante va a aplicar el formato a 9 columnas y a un total de 19 filas. Me voy a mover entonces a la siguiente hoja que se llama Absoluto 2 y les voy a mostrar a ustedes el ejemplo. Aquí, a pesar de que la tabla es más pequeña y los datos son menos, pues nos va a servir para que ustedes vean que el formato siempre lo va a aplicar iniciando desde A1. Entonces, aunque yo tenga seleccionada la celda I7 o I6, perdón, en este caso, pues yo me voy a herramientas, macros y usamos el que dice formato naranja. ¿Qué vemos que pasa en este caso? Que sí utilizó la referencia absoluta porque comenzó desde la A1 y lo puso en todo esto de acá. Entonces de referencia absoluta nos ayuda bastante para que siempre inicie desde el punto en el que hayamos iniciado al momento de estar grabando el macro y no importa en ese momento en el que estamos corriendo el macro, no importa en qué celda estemos ubicados, de igual forma siempre va a utilizar la misma referencia. Ahora, tenemos otros trucos adicionales que podemos hacer porque pues como en este ejemplo ustedes me dirán qué pasa si los datos que yo tengo pues ya no ocupan el mismo rango de celdas que yo tenía seleccionado cuando grabé mi macro. Bueno, aquí hay ciertas modificaciones que podemos hacer. Únicamente ya nos vamos a estar moviendo a lo que es utilizar el AppScripts, que funciona más o menos como lenguaje Java. No es súper complicado. Van a ver ustedes la modificación que vamos a utilizar es bastante sencilla y nos va a funcionar de forma correcta. Entonces para eso vamos a aprender a modificar el macro
de forma manual y que funcione como lo queremos. Entonces para esto nos vamos al menú de herramientas y escogemos la categoría que dice editor de secuencias de comando. Automáticamente se nos va a abrir otro tab en nuestro navegador y nos va a enseñar en lenguaje de Java, como les decía, que es AppScripts en este caso, los dos formatos de los dos macros que acabamos de grabar. Si ustedes se dan cuenta, acá dice formato azul, que fue el primer macro que grabamos con referencia relativa, y acá tenemos el formato naranja, que es el que grabamos de segundo con referencia en valores absolutos. Pues esto al principio se ve un poco complicado, la verdad no es de tenerle miedo, no es de creer que es súper difícil, es únicamente de saber leer los comandos que acá están indicados y que sepamos qué es lo que tenemos que modificar para que nos funcione en la forma en que nosotros más nos va a dar el resultado que estamos buscando. Entonces acá pues bueno, dentro de vamos a trabajar, vamos a modificar en este caso el formato de referencia absoluta, y entonces ustedes se van a ir acá a esta parte donde se dan cuenta que está diciendo el comando que en la hoja en la que está activa en ese momento pues agarre el rango de A1 hasta I19, y que ya que lo tiene seleccionado, acá abajo vemos en el otro comando que le dice que ya que está seleccionado eso, entonces que le aplique un formato de color, y al final de cuentas el color que va a estar utilizando va a aparecer justo en la parte de acá. El color aparece en código, igual que estos otros que vemos acá aparecen en código. Cuando ustedes desean modificar alguno de estos formatos, pues a veces uno no sabe cuáles son los códigos de los colores, y pues la idea tampoco es que ustedes se lo tengan que memorizar. Entonces pues ya más adelante vamos a ver acá esta página que tengo para ustedes, que se llama color-x.com, y acá pues ustedes al ingresar les va a dar una paleta con todos los colores y les va a decir cuál es el código para cada uno del color según lo que ustedes necesiten, y así ustedes pueden utilizar estos códigos para modificar sus comandos y a aplicarle el color que ustedes están buscando. Más adelante les voy a mostrar cómo se utilizan, pero pues para que sepan que no hay que preocuparse si no sabemos los colores, así como acá que vemos el numeral y las letras F o el numeral con F, E, 6DD, y pues nosotros no nos tenemos que memorizar todo eso, podemos obtener los colores desde esa página que les mencioné. Entonces vamos a proceder a modificar esta línea de comandos para el de valores absolutos, y lo primero que vamos a hacer es ordenar esto eliminando esta línea. No la necesitamos porque acá el comando que le está dando es únicamente la instrucción de que seleccione las celdas desde la A1 a la I19, únicamente seleccionarlas, pero aquí abajo vemos que se repite la instrucción, entonces no es necesario que tengamos esta línea. Entonces para ir haciendo más cómodo a la vista pues podemos prácticamente seleccionar esta línea de comando y la podemos eliminar con backspace en nuestro teclado. Ya vemos que se ve un poco más ordenado, y la modificación importante que tienen que aprender ustedes es que acá dentro de estas paréntesis, en lugar de dejarle seleccionado un rango de celdas en particular, vamos a eliminar eso, vamos a dejar únicamente los dos paréntesis, y importantísimo saber, después de la palabra get vamos a poner la palabra data con D mayúscula, y el resto lo vamos a dejar tal y como está. Ya que hayamos completado esa modificación, nos vamos a la parte de arriba donde dice guardar, guardamos esto y listo, nuestro macro ha sido modificado. ¿Cómo va a funcionar ahora? La instrucción que le acabamos de dar es de que no importa en qué parte de la hoja activa en ese momento estemos nosotros ubicados, que le aplique la tabla siempre comenzando desde el inicio de donde hayan datos, pero que él sea capaz de reconocer cuántas celdas tienen datos y que únicamente a esas celdas les aplique el formato de colores para que no nos pase lo que nos pasó acá, en que todas estas celdas vacías igual recibieron el formato de colores. Ya que hicimos esa modificación, ahora vamos a irnos a la otra hoja que se llama script, donde les voy a enseñar el ejemplo de cómo funciona. Vean ustedes que vamos a movernos a la columna H en la fila 1,
para que se den cuenta que no importa en dónde estemos posicionados al momento de correr el macro. Luego vamos a ir a herramientas, macros, y en este caso vamos a correr la formato naranja, y vean ustedes lo que sucede ahora. Únicamente va a aplicar los datos el formato de color a la parte donde encuentre que hay datos. Si se dan cuenta, esto fue lo que hicimos ahorita. Entonces únicamente aplicó el formato de color en el rango que tenía datos. Toda la parte que se encontraba vacía ya no le aplicó ningún formato de color. Entonces para esto nos sirvió la modificación manual que hicimos por medio de los scripts. Y por eso fue que entonces la modificación fue agregar la palabra data justo dentro de la palabra get y range, y dentro del paréntesis eliminar las celdas y filas correctas o específicas en las que originalmente se había grabado el macro, y al dejarlo en blanco pues él solito va a buscar qué celdas sí están ocupadas, qué celdas sí contienen información, y únicamente a esas celdas les va a estar aplicando el formato. Como se darán cuenta, pues hay otras opciones cuando estamos trabajando con macros. Siempre nos vamos al menú de herramientas, macros. ¿Y qué otra opción tenemos? Tenemos la opción de administrar macros. Esta se nos va a habilitar en el momento en el que nosotros ya creamos macros. Entonces al presionar en administrar, nos va a mostrar esta tabla en la que nos va a decir, en este caso, formato azul y formato naranja, que son los dos macros que acabamos de grabar. Y siempre en los 3 puntos, recuérdense ustedes que los 3 puntos significan que podemos obtener más opciones o podemos hacer otras funciones. Entonces acá nos dice, podemos editar la secuencia de comandos, es decir, le podemos agregar más cosas para que dentro del mismo macro no solo le aplique un formato de color, sino que también genere un gráfico o cualquier otra cosa que nosotros deseamos grabar. Y también podemos quitar el macro, si ya no nos va a servir lo podemos eliminar. En este caso, adicional a esto, encontramos que aquí nos dice un atajo de combinación de teclas que sería utilizar control más alt más shift, y nos da un espacio en blanco. Acá nosotros podemos usar números del 0 al 9, y lo que podemos hacer es asignarle un número para que entonces nosotros ya no tengamos que estar yendo al menú de herramientas, macros y seleccionar el macro que queremos correr, sino que también podamos tener un atajo con una combinación de teclas. Entonces, digamos, yo le quiero asignar el número 1 al formato naranja. Entonces la próxima vez que yo desee correr este macro dentro de este mismo documento en el que estoy trabajando, simplemente puedo presionar la combinación de teclas control, alt, shift y el número 1, y con eso estará funcionando el macro que guardamos como formato naranja. Le damos actualizar acá y automáticamente eso sería todo. Les voy a mostrar vamos a seleccionar todo el rango de celdas acá, nos vamos a ir a formato y le vamos a quitar el formato que actualmente tiene para que vuelva a quedar en blanco, y les voy a mostrar que posiciono pues en cualquier lugar la celda seleccionada. Voy a hacer el comando con el teclado, ustedes no lo van a poder ver, pero sí van a ver el resultado. Entonces presiono control, shift, alt, el número 1 que fue lo que dejamos, y como ven ustedes, ya corrió el macro de nuevo y le aplicó el formato, siempre haciendo la misma instrucción que habíamos guardado. Entonces, ¿qué nos ayudó a utilizar el atajo con teclado? Que ya no tuvimos que ir al menú herramientas, macros y seleccionar formato naranja. De hecho, aquí nos recuerda que este atajo en el teclado fue grabado para esta opción. Así lo tenemos personalizado, entonces cada vez que lo querramos hacer, pues podemos hacer lo mismo. ¿Qué otra cosa podemos hacer en macros? Dentro del menú herramientas y macros también vemos una opción importar. En este caso vemos que aún aparece gris porque no está habilitada. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Existen algunas páginas en internet que nos dan algunos comandos ya preestablecidos que nos ayudan a hacer otras funciones. En este caso tengo un ejemplo para ustedes que guardé aquí en mi blog de notas. Entonces aquí, como se dan cuenta ustedes, el comando ya está tal cual. Yo únicamente lo que hice fue seleccionarlo en la página web donde lo conseguí, lo marqué todo, le di copiar
y pegar. Entonces, de esa forma es como se aplican otras funciones que no podemos crear nosotros paso por paso, pero que ustedes pueden navegar a través del buscador de Google y buscar otros macros, otros comandos que existan. Ustedes pueden personalizarlos, pueden utilizarlos acorde a lo que ustedes necesitan hacer. En este caso, pues les voy a mostrar este ejemplo que lo que hace es colocarle un color rojo a todos los tabs en la parte de abajo de mi documento de hojas de cálculo que estoy trabajando. Entonces vamos a copiar acá esto, todo seleccionado, le damos copiar y de nuevo nos vamos acá a los comandos, a los scripts, y lo único que vamos a hacer es movernos a la parte de abajo y vamos a pegar. Únicamente vamos a dar clic derecho y pegar, y nos va a pegar la función que acabamos de copiar. En este caso, pues lo que va a hacer según esto es, va a darle un color a toda la parte de abajo, a todos los tabs que tenga el documento de hojas de cálculo, y nosotros podemos personalizar el color que queremos que le aplique. ¿Dónde está el color? Pues acá, si leemos esto, vamos a ver que aquí en esta línea, en la número 28, está aplicándole un color en específico. En este caso, pues el que está por el ejemplo es el color rojo, pero recuérdense que si ustedes no quisieran rojo, como les mencioné, utilizando esta página que nos es bastante útil, pues ustedes pueden seleccionar el color que ustedes más les guste o más necesiten para lo que están haciendo y utilizar uno de estos códigos de color. Únicamente lo copian, lo pegan dentro del comando y prácticamente ese sería el color que están utilizando. Esta página de colorex.com incluso les da la opción de que ustedes pueden en esta flechita de acá hacer el color personalizado, la tonalidad que ustedes necesiten, y pues ya les va a dar el código acá en esta parte de acá y ustedes lo van a poder seleccionar. Entonces al final esta página pues es de bastante ayuda, pues ustedes pueden personalizar el color si incluso no estuviera dentro de la paleta que ya aparece preestablecida dentro de la página. Entonces vamos a regresar a nuestro comando. De momento vamos a dejar todo como está, no vamos a tocar nada porque yo quiero que sean rojos los tabs, y lo único que vamos a hacer es darle guardar para que esta función ya se esté disponible. Como este macro no lo grabamos desde la hoja de cálculo, entonces no va a estar disponible por default acá en macros. Entonces para eso, ahora ustedes se dan cuenta, ya se habilitó la opción importar. La vamos a seleccionar en este caso y este sería la opción que acabamos de agregar nosotros, que se llamaba set tab color. Entonces le vamos a decir agregar función. Una vez nos aparece el chequecito acá y nos dice acá abajo que se agregó la función, ya podemos cerrar esta ventana y ahora ya vamos a tener una función extra a la hora de irnos a herramientas, macros. Ahora ya nos va a aparecer acá abajo set tab color. Lo seleccionamos y vean ustedes qué es lo que va a pasar. Como se dan cuenta, cada uno de los tabs acá abajo se marcó en color rojo. Eso fue lo que le habíamos dicho que hiciera, y pues al final esa es la función que está agregando. Queremos modificar el color, les voy a enseñar un ejemplo. Es decir, quisiéramos que fuera este color azul, pues únicamente copiamos este código, un clic derecho copy, luego nos vamos de nuevo a los comandos. Seleccionamos acá sin borrar las comillas, es importante que no borremos las comillas, pues son parte del comando necesario, y lo reemplazamos pegando el código del color que yo quiero. ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione? Pues prácticamente siempre tenemos que guardar cualquier cambio que hayamos hecho y ya con eso la modificación se va a tomar. Ahora vamos a manualmente eliminarle el color a cada uno de los tabs, porque si hay colores ya aplicados, pues no va a aplicar otro color encima de ese. Entonces vamos a ir modificando uno por uno, los vamos a restablecer con clic derecho sobre el nombre, donde dice cambiar color, le damos restablecer. Esto únicamente lo estoy haciendo para que ustedes vean un ejemplo. Y pues ya, una vez terminamos acá con todos, ya prácticamente podríamos correr de nuevo nuestro macro, que ahora ya no los va a poner rojo, sino los va a poner ese azul que seleccionamos. Vamos a herramientas, macros, set tab color, y vean ustedes que ahora los pone el color azul que seleccionamos.
el color azul que habíamos seleccionado esta página con este código, ese fue el que le aplicó acá. Entonces, en herramientas, pues en la categoría macros, ya sabemos que podemos grabar un macro, podemos administrar los macros que ya hayamos completado, importar uno cuando lo hayamos hecho directamente desde la página de comandos y pues acá nos van a aparecer los que están habilitados y nos van a hacer el recordatorio si le asignamos algún atajo con teclas. Aquí nos va a hacer el recordatorio. ¿Cómo llegamos hasta esta página de comandos en donde trabajamos todo esto manual? Recuérdense que siempre está en la barra de herramientas, solo que en lugar de seleccionar macros, vamos a ir a la opción que dice editor de secuencia de comandos. Automáticamente nos va a cargar esto y pues aquí es donde ya podemos trabajar con los comandos. Importante que no se les olvide, siempre que ustedes modifiquen algo acá, sea el color o sea alguna parte de la fórmula, pues siempre vamos a tener que guardar los cambios para que los mismos sean aplicados y ya funcionen de la forma correcta. Entonces, recuérdense que tenemos dos clases de macros. Vimos la diferencia entre los que hacen referencia a valores relativos y los que hacen referencia a valores absolutos. Acá también dentro de los comandos podemos ver la diferencia de que aquí nos va a enseñar macro por macro que hayamos guardado y lo vamos a poder ir modificando. Eso es la información importante que tenemos para compartir con ustedes hoy, y recuérdense que el macro no únicamente sirve para dar formatos de color a la tabla, también sirve para cualquier otro paso que ustedes creen que va a ser repetitivo y que lo van a estar utilizando durante mientras estén trabajando dentro del mismo documento en sus distintas hojas que pueda contener el documento. Entonces ustedes pueden aprovechar y guardar todos esos pasos, ya sea darle un formato de color, ya sea generar una gráfica a partir de los datos que tienen seleccionados, y pues al final esto lo que va a hacer es que les va a facilitar el trabajo haciéndolo más fácil y más rápido para que no tengan que estar haciendo los mismos pasos en cada una de las hojas, sino que únicamente corriendo el macro. Incluso tienen la ventaja de que le pueden agregar el atajo con las teclas personalizadas que ustedes dejen registradas, y eso aún les va a facilitar más el trabajo. Espero que les sea de bastante ayuda y que comiencen a utilizar los macros en sus hojas de cálculo para facilitar su trabajo. Gracias por haber visto el video y esperamos que les sea de bastante utilidad.